porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos en estos días reflexionando sobre la figura tan importante de Moisés. Moisés, que aparece, como sabemos, principalmente en el libro del Éxodo, ¿verdad? Después Moisés también es nombrado en varios otros libros, porque es uno de los personajes más importantes de la Biblia, o por lo menos desde el Antiguo Testamento. Hoy queremos mirar otra de las características, como le presenta el libro del Éxodo, principalmente porque nosotros estamos reflexionando el capítulo 20 a raíz de lo que nosotros veníamos mirando un poco. Moisés, que sube al monte Sinaí, recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, decíamos, pero después también hay una reacción, ¿verdad?, del pueblo en el capítulo siempre 20, del 18 al 21, en que nosotros nos encontramos y que vemos, y bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí, verdad? Porque después al final el pueblo que le pide y le dice a Moisés: preferimos que tú hables con Dios y nosotros no queremos hablar con Dios directamente, porque si no moriremos. Entonces aparece Moisés como el pontífice, ¿verdad? El que une, el que hace puente entre Dios y el pueblo de Israel. Esta es una de las figuras esenciales y por eso entonces nos hemos concentrado y queremos concentrarnos y presentarlo un poco a Moisés. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué la Biblia lo presenta así en el centro, en el caracú? Y lo estamos dedicando estos días a mirar un poco las características más importantes de Moisés. Hoy queremos tocar otro elemento: Moisés como libertador y mediador de la alianza, justamente. Como libertador por una parte, pero sobre todo lo que nos interesa también como el mediador de la alianza, cómo se le presenta. El primer acto de sumisión de jefe, ¿verdad?, Moisés como jefe, es la liberación de su pueblo. Es la liberación de su pueblo, como jefe, como líder. Vea la Ñande Yara Oyerere Ashbein, ¿verdad? La liberación. Ciertamente que cuando nosotros estamos hablando de liberación, estamos hablando de una de las cosas esenciales del Éxodo. No nos olvidemos que todo está apuntando a esa libertad, a ese camino, a esa liberación. En la definición que nosotros tenemos, teológicamente hablando, por lo menos, ¿verdad? Ustedes han sido llamados a la libertad. Será un poco la forma como interpreta después San Pablo en su libro, en su carta que escribe a los Gálatas, ¿verdad? Pero entendiendo que la libertad es uno de los elementos esenciales ¿de quién? De cada uno de nosotros, del hombre, la libertad. Yo recuerdo que habíamos hablado al inicio de nuestro programa Ñande Yara Ñe, en los primeros programas, cuando fuimos presentando la macroestructura de la Biblia, nosotros hablábamos del elemento esencial dentro de la creación, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa entonces ser imagen y semejanza, ¿verdad?, de Dios? ¿Qué significa? Porque, ¿por qué se utiliza esta palabrita? Imagen, que somos imagen y que somos semejantes a Dios, decíamos. Ahí lo fuimos desarrollando. Y nosotros llegábamos a la conclusión, ¿verdad?, desde un estudio profundo, de un estudio teológico, bíblico, desde la Biblia, entendemos que ser imagen de Dios es el hecho de que en primer lugar somos inteligentes, decíamos. Es decir, el hombre que tiene la capacidad de discernir, de entender, saber lo que Dios
quiere de uno mismo. Eso es ser imagen, eso es ser inteligente. Entonces la inteligencia no es simplemente tener buena memoria o no sé, o sacar todos 5 en la nota, yo les suelo decir a los jóvenes, ¿verdad? Sino que la inteligencia es aranducat de coagina vene acá me lleva a ella cuando va darse cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Darse cuenta, y todos tenemos esa capacidad. Entonces quiere decir que eso viene de la creación, y eso es lo que aplicamos y decimos que desde la creación Dios nos hace a su imagen, nos hace entonces con la capacidad de la inteligencia. Segundo elemento, después de la inteligencia viene la libertad. Cuando yo entiendo, hago el discernimiento y me doy cuenta de lo que está bien y lo que está mal, entonces viene justamente la libertad. Y aquí nos dice, Dios nos ha llamado a vivir justamente la libertad, porque si Él nos hizo libres, es para que nosotros la vivamos, la libertad. Pero ¿qué significa esta libertad? La libertad te sirve para optar, es una opción que nosotros hacemos después de hacer un discernimiento. Una opción por el bien, o también vos podés hacer tu opción por el mal. Atención, pero aquí es siempre una opción y eso está en tus manos. Dios te hace libre. Vos sos el responsable de tus elecciones. O elegís el bien o elegís el mal. ¿Se acuerdan que en este sentido, en el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, cuando te presentan los 2 caminos, dice, yo te pongo ante 2 caminos. El camino del bien y el camino del mal. Ahora, tú eres el que tienes que decidir entre estos caminos, entre el camino del bien y el camino del mal. Pero sos vos el que tenés que decidir. Y cuando estamos diciendo que somos nosotros quienes tenemos que decidir, somos nosotros quienes tenemos que ponernos las pilas verdaderamente para poder realizarnos como personas. Pero sos vos el responsable. Bueno, y aquí entra entonces esta libertad, eso significa ser imagen de Dios. Después vienen los otros elementos, ahora viene la voluntad y viene esa capacidad de amar, o sea, de motivarnos y de hacer las cosas. Y bueno, aquí entonces, este es uno de los elementos esenciales que nos trae la propuesta de salvación. Jesús incluso, si ya pasamos al Nuevo Testamento, viene a ¿qué cosa? A anunciar a los cautivos la liberación, ¿viste? La liberación, a devolver la libertad a los oprimidos. Bueno, entonces aquí justamente a Moisés se le está presentando como el liberador. Es decir, devolverle la capacidad al pueblo de volver a utilizar con la libertad su capacidad de pensamiento, su capacidad de accionar de por sí mismo, su capacidad de hacer un discernimiento anterior, pero después de hacer una opción de libertad. Pero somos nosotros. Cuando te está diciendo que el pueblo era esclavo, te está diciendo que vos estás atado a muchas cosas que el mundo te está presentando. Entonces, sos vos el que estás atado. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Liberarte. Pero liberarte se dan cuenta de lo más profundo del corazón. Liberar tu propia persona, liberar tu propio ser de todo lo que te está atando. Te ata al pecado, te ata a la forma mala de vida, en fin, todo lo que te lleva por un mal camino y no te hace realizar como persona. Bueno, seguiremos reflexionando sobre este tema maravilloso, ¿verdad? Cómo se nos presenta a Moisés como liberador y sobre todo como mediador de la alianza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe
te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Seguimos con Ñandeyara. Volvemos con este tema apasionante, ¿verdad?, de la figura de Moisés. Hoy le miramos a un Moisés liberador, a un Moisés sobre todo que nos hace entender y vivir nuestra propia libertad. Es el que te devuelve entonces esa capacidad, ¿verdad?, de vivir tu propia libertad. Y por otra parte, vamos a mirar también la de mediador de la alianza. Porque en la medida en que nosotros entendemos lo que Dios quiere de nosotros y en la medida en que nosotros entonces optamos, porque la libertad te lleva a la opción y la opción la tenemos que hacer nosotros. Ciertamente que al hacer esto personalmente, esto es lo que nos tiene que llevar a nuestra felicidad, a nuestra realización, a volver a encontrar nuestra propia dignidad como personas. Por lo tanto, vamos a mirar un poco, ¿verdad? Este primer acto de la misión de jefe es justamente liberar de la esclavitud al pueblo, liberar. Ya conocemos toda esa historia, incluso ya estuvimos hablando, Éxodo desde el capítulo 1 prácticamente, ¿verdad? O capítulo 2 es la vocación, pero del capítulo 3 con este llamado, cuando él va hacia el desierto, se encuentra con Dios con la zarza ardiente y ahí le da la misión. Te llamo, te busco, para que vayas a liberar a mi pueblo. Darle, devolverle la libertad, quiere decir eso, liberación. Moisés debe poner fin a la opresión que impide a Israel tributar culto al Dios que el faraón se niega a reconocer. Dos elementos fundamentales aquí. Primero, tiene que poner fin a la opresión, Entonces, Pepe Ñandeyara ñande discernían, imagínala, ñande yocoa, ñande yopua y que nos tiene atados. Ñande ñapuentina, bebé andigatimba, bebé yapo, ¿verdad? Entonces, claro, esto significa la esclavitud. Cuando nosotros estamos atados
a ciertas cosas en la vida, en la sociedad, y de eso no podemos salir. Entonces, ese es el verdadero esclavo. Entonces, no significa simplemente aquel esclavo como nosotros podemos tener en nuestra mente, uno que está sometido por otra persona y con el látigo, etcétera, etcétera. Algunas veces podemos estar mucho más esclavizados con tantas cosas que nos atan en el mundo que con este otro estilo de esclavitud de la que nosotros podemos estar pensando. Bueno, y desde aquí viene el segundo elemento. La esclavitud es lo que impedía esta opresión, impedía a Israel tributar culto a Dios. Tributar culto a Dios. Es la esclavitud que nos impide tributar culto a Dios. Ahora entonces podemos entender bien por qué muchos de nosotros, muchas personas, nos cuesta acercarnos a Dios. Rechazamos a Dios. Ñambo ukebe ñande yara. Daye kuaseimba ebebe ñande yara. Ñande yara ñande estoroba. Ayema. Hamba eriope. Anda ñandusei ba ebebe ñande yara ñeewi. ¿Por qué eso, queridos hermanos? Y justamente por esto, aquí te está diciendo, pero clarísimo. Más claro que esto, agua. Más claro que esto, solamente el agua. Mira lo que te dice justamente. Es la opresión, la esclavitud, es lo que nos impide tributar culto al Señor. Es la esclavitud. Y eso es lo que tenemos que entonces discernir. Para eso estaba la inteligencia, dijimos hace rato. Ser imagen y semejanza de Dios significa volver a ser imagen en el sentido de entender verdaderamente lo que el Señor está queriendo de nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros estamos entendiendo ese aspecto del tributar a Dios, significa que nosotros tenemos que entrar, saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y entonces, entonces, ¿cuál es tu opresión? ¿Cuál es tu esclavitud? Y desde ahí, solamente liberándonos, y Moisés es presentado justamente como liberador, entonces vamos a poder tributar al Señor, dar culto a Dios, solamente desde esa parte. Y después dice también que el faraón se niega a reconocer. Y claro, el que está atado, el que está entonces como esclavo, el que está tributando, digamos, a otros dioses, que en síntesis es la esclavitud, ciertamente que está respondiendo a la figura del faraón en este caso. Es la figura del faraón, que no reconoce, dice directamente, que se niega, encima dice, se niega a reconocer. Pero justamente me oye, porque el negarse a reconocer es diferente de decir simplemente que no reconoce. Porque cuando diga tú, ne reconoce, ya lleva peñan de yara, le ñembo que veñan de yara, güey, pero porque en tu cabecita tenés eso de no querer reconocer a Dios, dejarlo de lado, porque yo no me doy cuenta, porque yo estoy en otras cosas, etc. Entonces vos no le reconoces y listo. Pero aquí no es que doy cuay, sino que sabe. Lo que pasa es que se niega. O sea, yo reconozco, o sea, si me doy cuenta, yo conozco a Dios. Y yo reconozco, o sea, veo que Dios es verdaderamente el que obra acciones. Por eso te dice bien que el faraón se niega a reconocer. Recuerden lo que ya fuimos pasando con las plagas. Fuimos hablando de las plagas. Cada plaga significa un dios prácticamente, ¿verdad? Y esa lucha que existe del faraón contra Yahvé, contra Dios, es justamente para decir, yo me niego. Porque venían los signos y los prodigios que hacía Dios ante el faraón. Pero en ningún momento él acepta. Todo lo que vos estás haciendo es como decir, todo esto es mentira. Eso es lo que le está queriendo decir el faraón a Moisés. Y por eso lo rechaza. Moisés apenas se retira y dice que se vuelve a endurecer el corazón del faraón. Y el faraón entonces se niega a reconocer, a pesar de que hoy Moraina se ven con los signos,
se ven los prodigios. Y en ese momento, sin embargo, el faraón vuelve a recapitular todo, todo lo que ahí Dios le había mostrado, y entonces se niega a reconocer a Dios. Tenemos varios lugares, ¿verdad?, donde se encuentra esta imposibilidad o esta cerrazón del faraón para reconocerlo a Dios. Pero para esto debe Dios mostrar su mano poderosa, hiriendo a los egipcios con golpes reiterados. Dios insiste, señales y prodigios. Y es ahí entonces donde el faraón está viendo, pero a pesar de todo, él sigue negándose. Bueno, vamos a seguir hablando más sobre este aspecto, ¿verdad? Como Moisés, que nos libera justamente de estos hechos, de nuestras negaciones ante Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre esta figura tan linda y tan importante de Moisés. Y ahora estamos entrando, ¿verdad? Porque justamente nos habla de nuestra libertad. Cuando hablamos de la libertad, hablamos de una liberación, porque está en nuestras manos. Atención,
está en nuestras manos el no negar a Dios, el no negar a Dios. A pesar de que nosotros vemos los prodigios, las señales de Dios en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad, escuchamos, está después a través de la palabra de Dios, a través de las celebraciones, a través de la iglesia, a través de, en fin, todo lo que vos querés, de la gente buena, de tus parientes, en fin, siempre decimos cosas lindas y cosas buenas, ¿verdad? Todos decimos en algún momento cosas lindas o cosas malas, también malas, ¿verdad? Pero sobre todo cosas buenas ante las situaciones malas. Y entonces, ¿cómo nos liberamos? Entonces, ¿cuál es el papel aquí de Moisés liberador? Justamente Moisés, libertador, aquí aparece como ese que acompaña, que quiere ayudarte verdaderamente después de tu discernimiento, después de utilizar tu inteligencia, te dice, bueno, ahora vos tenés que tomar una decisión. Y esa decisión la tomamos nosotros. Nadie la va a tomar por nosotros. Ni Dios puede tomar una decisión por nosotros. La decisión la tomamos nosotros. Eso significa ser imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Bueno, pero sigamos entonces mirando un poco esta presentación, ¿verdad?, de Moisés como libertador sobre todo y también como mediador. Moisés entonces al final es el artífice de todas las calamidades que recibe el pueblo egipcio a través de las famosas plagas, ¿verdad? Y así se manifiesta el juicio de Dios por medio de, porque ya te voy a engañarme, ya leí tajina. Es un liberador Moisés, nos libera a través de Moisés, por lo tanto, ahí viene esta figura que nosotros estamos queriendo ahora reflexionar, meditar, entender. Aquí viene la mediación. Es Moisés, en el momento de la última plaga, todavía bajo las órdenes de Moisés, viste que es Moisés entonces el que se acerca, el que dice, el que habla. Entonces, lleno de la sabiduría de Dios, celebra Israel la Pascua. Israel celebra la Pascua en esta situación. Pascua que quiere decir también el paso de una situación a otra. Cuando nosotros estamos hablando de esta Pascua, tenemos que tener en consideración, ¿verdad?, los elementos fundamentales de una Pascua. Porque la Pascua de por sí entonces siempre nos va a liberar de todo aquello que es atadura para nosotros. Vamos a mirar que la Pascua primaveral, que era nómada y doméstica en el pueblo de Israel, siempre va a significar un paso, que estamos de una situación negativa a una situación nueva, a una vida nueva. Incluso también nosotros podemos entender lo del Éxodo, ¿verdad?, que liberó a los hebreos de la servidumbre egipcia, ¿viste? Entonces un paso de una situación de la servidumbre entonces a la libertad. Y así también nosotros podemos ir mirando en todos los otros también del Nuevo Testamento, haciendo nuestra reflexión sobre la Pascua, de la muerte a la vida, la resurrección, Cristo, Nuevo Testamento. Bueno, en fin, hay muchísimos detalles para entender lo que significa la Pascua. Hoy en día, nosotros entonces tenemos que hacer ¿qué cosa? Y tenemos que hacer nuestra propia Pascua, es decir, tenemos que resucitar, tenemos que ponernos en esta nueva sintonía, tenemos que cambiar, ¿verdad?, de la muerte, de todo aquello que nos lleva a una mala vida, no nos lleva a la felicidad, nos tiene que llevar con ese paso que hacemos, cada año de Pascua, a esa nueva dignidad de hijos de Dios. Miremos entonces así como Moisés luego dice, por la mano de Moisés siempre Dios va a actuar, conduce Dios a su pueblo a través del mar que sumerge a los perseguidores. Hay unos perseguidores que están aquí detrás del pueblo de Israel. Todo el capítulo 14 que nosotros ya hemos reflexionado anteriormente, del Éxodo 14, que fue el paso del Mar Rojo, nos abre esa mente y era tan lindo, ¿verdad?,
el ejército que al final sucumbe, pero siempre el que está dirigiendo y el que está al frente del pueblo va a ser Moisés. A mí me gusta volver a mirar un poco este capítulo 14. El Señor habló a Moisés, o sea, Dios se dirige a Moisés, Moisés que está al frente. Ordena, o sea que tiene que ser Moisés el que va a ordenar al pueblo que vuelvan atrás y acampen detrás de Picahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón. Acampen a orillas del mar, frente al lugar indicado. Así el faraón creerá que ustedes vagan sin rumbo por el país y que el desierto les cierra el paso. Bueno, todo esto le está diciendo el Señor. Entonces aquí le informan al rey que el pueblo había huido. Parece que el faraón parece que no sabía todavía que había huido. En fin, el faraón y sus servidores cambiaron de idea y se ponen a seguirlos. Bueno, en el 10 dice, cuando el faraón ya estaba cerca, los israelitas levantaron los ojos y al ver que los egipcios avanzaban detrás de ellos, se llenaron de pánico, invocaron a gritos al Señor y dijeron a Moisés, ahí está, dijeron a Moisés, no había tumbas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto. ¡Qué favor nos has hecho sacándonos de Egipto! ¿No es esto lo que te decíamos en Egipto? Desiste y sirvamos a los egipcios, porque más vale estar al servicio de ellos que morir en el desierto. Bueno, toda esta cosa muy interesante, ¿verdad? Pero se le presenta siempre aquí a Moisés, ¿verdad? El que está y tendrá que ser el mediador ante una situación así tan difícil del pueblo. Porque ellos se sienten perseguidos ahora por el faraón. Pero ciertamente Dios después obrará. Es Dios el que dirige la historia. Pero Dios necesita de Moisés. Aplicación hermenéutica. Dios necesita entonces también de nosotros como mediadores. Esto es lo que nosotros tenemos que entender siempre. Mirá porque lo que hizo Moisés, mirá porque lo que hizo Aarón, mirá porque lo que hicieron los demás Josué, etc. Como personajes que quedaron en la historia y esas funciones han terminado y han muerto con ellos. No. Al contrario. Como decíamos, si la Biblia es un libro de enseñanza profunda, pedagógica, nos enseña a nosotros para que nosotros hagamos lo mismo. Es decir, la Biblia se escribe para nosotros. La Biblia no se escribe porque se quiere dejar, no sé, hay documentos histórico de lo que pasó en aquel tiempo, no. Incluso la Biblia, ya dijimos, que no tiene muchos elementos históricos como tal, ¿verdad? Sino que aquí hay mucha teología. Dentro de ciertos elementos históricos que podemos encontrar en la Biblia, lo principal es que encontramos elementos históricos, teológicos, que es lo más importante, la teología y la enseñanza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañe el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañe. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Seguimos con Ñande Yarañé. Estamos en el segmento ¿Qué hace la iglesia? Tantas actividades, ciertamente. Y hoy estamos acompañados aquí de dos jóvenes, de Cecilia y Fernanda. Nos comentan sobre una de las iniciativas, Huellas de Ternura. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fernanda? ¿Qué tal? ¿Cómo está Cecilia? Hola, ¿cómo estás, padre? Muy bien. Bueno, bien. ¿qué es esto de Huellas de Ternura? Si podés explicarnos un poco, entonces, para que a través de Ñande Yarañé podamos dar a conocer esta iniciativa. Sí, esta caminata, Huellas de Ternura, como pueden ver, es una iniciativa que partió desde lo que es el programa Centralidad de la Niñez. Es un programa de varias organizaciones, entre ellas el CELAM, Fe y Alegría, Cáritas y otras organizaciones. También está World Vision, que es una organización cristiana, que trabajan todos por los niños. Entonces, la propuesta vino un poco desde ahí, dentro del marco que ellos tienen una campaña que se llama Necesitamos a todo el mundo 100% ternura, cero violencia. La idea es un poco realizar acciones específicas para la erradicación de la violencia contra la niñez, ¿verdad? Y sobre todo instaurar la ternura como una forma de crianza, de educación a nuestros hijos y por sobre todo en ese marco. Entonces, dentro de esa campaña, esta caminata llega a nosotros por providencia de Dios, ¿verdad? Y como pastoral social arquidiocesana, en un encuentro que tuvimos en Brasil, nos informaban sobre la necesidad o sobre de que no teníamos a alguien que estaba representando ahí a lo que es Paraguay y que a ellos les encantaría mucho de que la caminata también pase, porque esta caminata viene pasando desde el 2018, inició en México, en la frontera con Estados Unidos, y viene bajando por toda Latinoamérica, recorriendo todos los países. Esta pandorga que pueden ver aquí también está recorriendo varios países. Aquí tiene algunas cintas también donde muestra un poco todos los países por los cuales ya van pasó. agregando. Todavía no se agregó Paraguay entonces. Ajá. Sí. Paraguay todavía no. Paraguay sí, aquí ya estamos. Ahí ya está. Estamos aquí también. Y grande luego le pusieron las Paraguay. Organizaciones. Por las dudas. Entonces, Cecilia, ¿cuál es el símbolo de la caminata esta que está llegando también a Paraguay? Padre, el símbolo que estamos utilizando es la pandorga, como podemos apreciar de fondo. Utilizaron la pandorga como símbolo porque evoca felicidad, libertad. Entonces, esta es la pandorga que viene caminando, como ya mencionó Fernanda, ¿verdad? Desde la frontera con México. Y posteriormente va a pasar a Uruguay, después de aquí. De Paraguay a Uruguay. Exactamente. Está bajando. ¿En qué año comenzaron, dijeron? En el 2018, el año pasado. El año pasado. Exactamente. Ya viene pasando. Bueno, ¿y en qué es lo que consiste esta iniciativa que ahora entonces ustedes asumen desde la Pastoral Social Arquidiocesana? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? Nosotros estamos proponiendo básicamente 4 actividades en la cual también nosotros estamos buscando, serían firmar los pactos de ternura, donde cada uno se compromete, ¿verdad?
Lo que nosotros queremos enfocar es la crianza con ternura, Ya. justamente eso. Y acá tengo el compromiso, ¿verdad? De lo que habla el pacto de la ternura. Claro. Pero ahora decime un poco, Cecilia, cuando se habla de la ternura, esto es nomás una caminata en el cual todos decimos, bueno, todos somos tiernos, lo que sea, todos somos bonitos, o concientizar. Pero ¿qué cosa concretamente para que los padres o los mayores o toda la sociedad entren verdaderamente a vivir esa ternura? ¿Qué es lo que proponen? Primeramente, lo que nosotros buscamos, antes que nada, esto va enfocado a los adultos. La primera propuesta que nosotros le hacemos a los adultos es buscar la sanación en la historia personal, para que así, a través de eso, uno pueda desbordar lo que es el amor de Dios. O sea, primero es trabajar con los adultos. O Exactamente. sea, que ellos puedan sanar sus heridas, vamos a decir, ¿verdad? Así Y claro, mismo, porque si no, padre. después cómo van a pasar a los hijos, ¿verdad? Esa Claro. ternura, si ellos mismos no están en esa paz, ¿verdad? Exactamente. Ya. Y también nosotros estamos promoviendo ahora un conversatorio que es en conjunto con el Ministerio de la Niñez. Sí. Este conversatorio es de acceso libre y gratuito para todas las personas, pero principalmente está enfocado a los agentes pastorales, a los educadores, a las personas que trabajan de cerca con los niños. Ya. Bueno, Fernanda, decime un poquitito, ¿y quiénes son los que están impulsando esto, o sea, desde la Pastoral Social Arquidiocesana? Porque se nota que tiene nombre y apellido y tiene toda una pequeña organización. Supongo que vos también estás con esto, ¿verdad? Por eso que estás aquí. Así es, padre. Bueno, contarles que esta iniciativa, un poco que les comentaba desde lo que es el programa Centralidad de la Niñez, la hemos asumido como pastoral social y no solamente nosotros, ¿verdad? Sino que desde la arquidiócesis un poco hemos tomado la posta más que nada a nivel logístico, pero tenemos también el apoyo de lo que es la Pastoral Social Nacional, inclusive la diócesis de Ciudad del Este en su momento, que fue quienes recibieron, ¿verdad?, la pandorga ahí en la frontera con el Brasil. Entonces ellos estuvieron recibiendo ahí, la diócesis de Ciudad del Este estuvo apoyando muy de cerca. También la diócesis de San Lorenzo, aquí en este momento está la pandorga ahí recorriendo varios colegios, varias parroquias, sobre todo de la diócesis de San Lorenzo, están desarrollando eucaristías por las ternuras, ¿verdad? Entonces ahí se pueden acercar las personas, ¿verdad? También se encuentra con nosotros la organización de la Pastoral del Niño. También está la Asociación de Educadores o de Instituciones Católicas, ¿verdad? De Instituciones Católicas es la CIEC, donde estamos un poco también trabajando ahora, llevando la pandorga a varios colegios católicos de la Arquidiócesis de Asunción. También se encuentra con nosotros, y bastante clave realmente son estos dos grupos, estos dos movimientos, que son el Movimiento Eucarístico Juvenil y la Infancia y Adolescencia Misionera, que son realmente grupos, movimientos en sí de la iglesia que tienen muchísima trayectoria de trabajo con niños, con adolescentes, y realmente ellos es impresionante cómo dedican día tras día a trabajar con ellos, a llevar, ¿verdad?, el evangelio para los niños, de trabajar muchísimos otros aspectos, no solamente espirituales, ¿verdad?, sino que en muy concreto, ¿verdad?, como la infancia misionera, por ejemplo, tienen ese fervor misionero, ¿verdad?, más que nada. Entonces son varias, entre todos nosotros, ¿verdad?, estamos de alguna forma llevando adelante estas actividades aquí en concreto durante el paso de la caminata en Paraguay. Y como dices, caminata, ¿es verdaderamente una caminata o solamente a todo el conjunto de las actividades le llaman como una caminata que uno hace? Ambas cosas, sí. Ambas cosas. Lo que un poco las actividades O sea, que ustedes comentaba, concretamente van a hacer una caminata también. realizamos ya la caminata, hicieron ya, que nos sí. sumamos un poco a lo que fue un paso por mi familia. Ya. La caminata también, Sí, la sí, iniciativa sí. de Huellas de Ternura, estuvimos ahí un poco encabezando más que nada con los niños, haciendo cánticos, ¿verdad? Fue una cosa súper linda el 28 de abril que estuvimos todos en la costanera. Estuvimos también firmando los pactos de ternura, como comentaba Cecilia, ¿verdad? Y entonces fue una acción concreta, ¿verdad?, a nivel de iglesia también,
y inclusive cristiana, ¿verdad? Porque estuvieron también apoyando esa caminata hermanos de las iglesias cristianas, ¿verdad? Y también el conjunto de todas estas actividades que se están desarrollando están marcadas en esta campaña como una caminata toda que todo el continente latinoamericano está realizando, ¿verdad? Entonces es ambas. Claro, ambas fases, claro, sí. o sea, como participación también, ¿no? Como siempre nosotros hacemos, por eso yo le preguntaba a Cecilia, cosas concretas le decía, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? Bueno, y justamente eso, Cecilia, te iba a preguntar un poco a vos, ¿verdad? ¿A quién lo que va dirigido ese conversatorio, así concretamente? Fecha, hora, lugar, ya tienen todo. Sí, el conversatorio se va a realizar el 17 de mayo a partir de las 8 de la mañana. Se va a llevar a cabo en el Teatro Municipal de San Lorenzo. En San Lorenzo. Así mismo, va dirigido a agentes pastorales, educadores y principalmente a las personas que trabajen directamente con niños. Entiendo. Catequistas, sí. Ya. ¿Y cómo están haciendo esas invitaciones? ¿Cómo están llegando? El conversatorio se va a llevar a cabo el 17 de mayo en el Teatro Municipal de San Lorenzo a partir de las 8 horas. Sí. La entrada es totalmente libre y gratuita. Va dirigida a agentes pastorales, catequistas, educadores y vamos a estar alzando más información en las redes sociales, en la Ya. página de la Arquidiócesis. Ya. ¿Y cuánto más o menos ustedes están esperando así como expectativa? Porque están abriendo bastante a catequistas, educadores, personas que verdaderamente trabajan con los niños, ¿verdad? Exactamente. Y tenemos una expectativa de 500 personas. 500 personas. Así mismo. Ya, en San Lorenzo. Sí. Envían notas personalizadas a Así instituciones. Ya. Bueno, muy bien. Entonces, así estamos conversando con el equipo, ¿verdad? Digamos así, o por lo menos los responsables de esta iniciativa desde la Pastoral Social Arquidiocesana, aquí en nuestro segmento de Ñande Yarañé que hace la iglesia. Se llama Huellas de Ternura. Vamos a continuar mañana, ¿verdad? Con más conversación sobre esta actividad tan linda que están haciendo, especialmente para los mayores que trabajan con los niños y luego también actividades ciertamente para los niños que vayan creciendo en esta ternura, como decían ellos, sin violencia en el mundo. Volvemos enseguida con Ñande Yarañé. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Apagamos la primera velita de Ñande Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñande Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñande Yarañé.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral, esto todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañé. Este tema apasionante de Moisés como un liberador, por una parte, que liberta al pueblo de la esclavitud, le hace usar de nuevo su propia capacidad, su libertad, su opción. A pesar de que leímos recién, ¿verdad?, como el pueblo de Israel, ahí en el capítulo 14, cuando se ve acorralado, ¿verdad?, entre el mar y el ejército del faraón, dice, pero no era algo mejor que habernos quedado nomás allá. Antes como marcha, vean a morar, ya porque antes vamos a morar. Más pico de rico, romanos batan, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, es Dios el que va a actuar y Dios que va a utilizar a Moisés como mediador. Y nosotros sabemos la continuación de esa historia, ¿verdad? Dios que le dice, Dios que habla a Moisés para que realice las obras, los prodigios. Y es lo que hará Moisés justamente, abriendo el mar rojo, ¿verdad? Entonces, y que el pueblo después atraviesa. Bueno, estos son elementos fantásticos como Dios nos hace entender que Él no nos abandona, pero que necesita, decíamos anteriormente, necesita de nosotros como mediadores verdaderos. Papá, mamá, y andego los primeros mediadores para que tu hijo crezca, para que una sociedad sea buena. Bueno, somos mediadores nosotros como matrimonio, esposo, esposa, en el amor, en la fidelidad, en el cariño, en ese deseo tan positivo de hacer bien las cosas. En fin, están vallar de cojina, ¿verdad? Pero hay que entender esta palabra mediadores, mediar, pontífice, puente, unir el mundo con Dios, lo nuestro, lo de todos los días, de nuestra acción, de nuestra vida real, pero mirado entonces desde ese valor Dios. Entonces pontífice, unión, puente. Después, este primer objetivo, ¿verdad?, decíamos, del Éxodo, se ha logrado. En el Sinaí ofrece Moisés el sacrificio, que luego convierte a Israel en su pueblo. Esto es muy importante. Entonces aquí como mediador, a través de la alianza, el pueblo de la alianza, se agregan todos los que han sido bautizados también en Moisés. Es decir, los que por haberle seguido atravesaron el mar, guiados por la nube, y experimentaron de esta manera la salvación. Es decir, cuando hay una escucha atenta al mediador. Entonces,
claro, ellos obedecen. Ya la palabra Shema, ¿verdad? Escuchar, que quiere decir obedecer, y aquí nos vuelve a decir, el pueblo de la alianza, se agregan todos los que han sido bautizados en Moisés, es decir, los que por haberle seguido, o sea, han escuchado su voz, fueron capaces de atravesar el mar, guiados siempre. Esto también es lindo, porque cuando te está hablando de que uno es guiado por la nube, te está hablando directamente de la presencia de Dios. Es Dios el que nos está guiando, y entonces de esta manera nosotros estamos experimentando la salvación. Estamos experimentando a un Dios, ¿verdad?, que nos guía, a un Dios que no nos abandona. Moisés, su jefe y su redentor, es así la prefigura de Cristo, mediador de una alianza nueva y mucho mejor. Prefigura a Jesús como mediador, como pontífice entre Dios y el hombre, pero dice que es mucho mejor, ciertamente, porque en Jesús nosotros encontramos la síntesis y es Dios mismo, ¿verdad?, el que se encarna. Hoy, ¿qué? Lleva en nuestra historia, hoy, queña de pirepe, en nuestra realidad. Y desde ahí entonces nos está levantando, nos está recuperando. El Cristo así aparece como mediador de esta nueva alianza. Es el Redentor que libera del pecado a los que son bautizados en su nombre. También este elemento es indispensable tenerlo en consideración, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque justamente al ser liberados, nosotros entramos en esta nueva vida. Y eso significa el ser de nuevo bautizados en el nombre, ¿verdad? Ya estamos en el Nuevo Testamento, en el nombre de Cristo, ¿verdad? Volvemos a recuperar toda esa dignidad, lo máximo y lo central. Pero en este caso la prefigura es Moisés, una figura muy importante. Por una parte ya estuvimos reflexionando a un Moisés servidor y amigo de Dios. Por otra parte estamos viendo ahora un Moisés libertador y también mediador. Así entonces estamos concluyendo por el día de hoy, ¿verdad, queridos hermanos?, esta reflexión tan importante. Pero antes de concluir, yo quisiera volver a invitarles a todos ustedes que nos sigan también a través de las redes. Ustedes saben que todos nuestros cursos de Ñande Yarañé se encuentran en las redes. Ustedes pueden encontrarlo en Facebook principalmente, pongan ahí Ñande Yarañé y van a encontrar todos los videos desde la primera clase que hemos iniciado, desde la primera clase. Les invito a que le den un seguimiento porque es muy importante, lo estamos haciendo así en una forma sistemática para que podamos, si alguno se ha perdido en algún momento, pueda volver hacia atrás, lo van a encontrar allí en Facebook. Por otra parte, también les invitamos a que todos ustedes se asocien, se acerquen a Ñande Yarañé. Queremos formar una gran familia, pero sobre todo de colaboradores. Queremos tener esta gran familia para que podamos seguir con otros proyectos más. Recuerden que si uno se deja tocar por la palabra de Dios, no puede quedarse simplemente en decir ay cuá, pamamba, y la Biblia. Ay cuá, lo que te dice la Biblia. Como decía el Papa, no es simplemente para estudiar la Biblia, sino que la Biblia, una vez que nosotros la hayamos estudiado, la hayamos entendido, ahora nosotros tenemos que proyectarnos hayayapuana algo por los demás. Es decir, viene la diaconía, nos lanza hacia los demás. Y cuando nos sentimos lanzados y empujados por la palabra de Dios que sale desde la Biblia, ciertamente que el efecto multiplicador y ese efecto, ¿verdad?, de gracia para la sociedad es grande, para nuestra familia. Yo les invito entonces de esta manera que cuando reciben el llamado telefónico, nuestro número es 0983 50 50 61 0983, que está ahí en la pantalla, 50 50 61, es el teléfono nuestro oficial aquí de Ñande Yarañé. Además tenemos el otro, ¿verdad?, que es, pero para los que quieren ser padrinos, ayudarnos y colaborar, llamen a ese número o envíen también su ayuda a ese número. Bueno, seguiremos hablando así la próxima
edición, ¿verdad?, de nuestro programa Ñande Yarañé. Y ahora les imparto la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por